Buenas tardes, muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta reunión. Vamos a darle gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar rodeándolo y dándole la gloria por la oportunidad que nos da de tener una palabra, un mensaje que viene de su corazón para nuestro corazón. Señor, tú nos conoces muy bien. Tú sabes lo más íntimo de nosotros. No solo el plan que tienes para cada uno de nosotros, las oportunidades que tenemos, los dones, los talentos, las habilidades, las debilidades y las fortalezas. Gracias, Señor, porque a cada uno repartes conforme a lo que hay en tu corazón y el mismo mensaje a unos será para exhortación, a otros para consolar, a otros para fortalecer, a otros para animar. Muchas gracias, Señor. Estamos atentos. Sabemos que tu palabra está viva y no regresa a ti vacía. Tu palabra hace en nuestros corazones que sean transformados y que andemos conforme al propósito que tú tienes para nuestras vidas. En tus manos estamos. Gracias por bendecir esta palabra, Señor, y por darnos la oportunidad de escucharte hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, qué gusto de que estemos juntos. Vamos entonces a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Sin más preámbulos, entremos en materia. Bien, pues siempre el Señor tiene una palabra viva, una palabra refrescante, una palabra de aliento, una palabra de consuelo o una palabra que nos va a dar fuerza para seguir adelante. A los débiles se sentirán fortalecidos. Aquellos que necesitan corrección, que necesitamos correcciones, seremos orientados y dirigidos en amor, como todo lo que hace el Señor. Es el trasfondo de todo lo que vivimos, lo que somos, lo que hacemos. Ahí está el amor del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Empecemos entonces con recordar lo que hemos escuchado hasta el día de hoy. En ocasiones anteriores he estado compartiendo acerca del Salmo 22. En algunas Biblias le llaman el Salmo del siervo o del Señor sufriente, refiriéndose a Jesús. Este salmo fue escrito 1000 años antes de Cristo por el rey David. Fue inspirado por el Espíritu Santo a David, como lo hemos visto en el pasado. Hemos también visto en 3 partes. Dios mío, ¿por qué? Cuando entendimos que el primer sufrimiento que vino, el más fuerte sufrimiento que vino a Jesús, no fue solo el abandono de sus amigos, a los que él llamó amigos, ni a todos los que había bendecido, sino la rotura de la relación con el Padre. Eso es lo más doloroso para él y eso debe ser lo más doloroso para nosotros, más que cualquier otra cosa. Vimos entonces versículos 1 a 5. También enseguida vimos cómo se humilló, cómo fue avergonzado, rechazado, ultrajado prácticamente, y se humilló con un propósito, el propósito de pagar por nuestros pecados, el propósito de salvarnos. Lo vimos entre el versículo 6 a 11. Y la tercera ocasión que hablamos de esto, vimos sus sufrimientos en la cruz, los más tremendos sufrimientos, una tortura inventada por los romanos. David, en la época de David no había ese tipo de tortura, pero él fue profetizado todo lo que vivió el Señor, como lo hemos visto antes. Hoy, el día de hoy, vamos a seguir adelante con la última parte de este salmo que habla del Señor Jesucristo y que nosotros tenemos que absorber todo lo que nos está enseñando el Señor en esto. Y es que va a hablar acerca de los hermanos de Jesús. El tema de hoy tiene que ver con los hermanos de Jesús y eso es en lo que vamos a entrar en materia. Antes que nada, debemos recordar que todo esto, todo el Salmo y todo lo que sucedió en la cruz y en la muerte de Jesús está enmarcado por lo siguiente. Cristo tenía poder para poner su vida y también para volverla a tomar. Esto, nuestro ejemplo de vida, que es el Señor Jesucristo, el mejor ejemplo que tenemos
para la vida cristiana. Si vemos a Jesús y vemos su carácter, es lo que nosotros debemos imitar, es a lo que debemos aspirar. Esas son nuestras metas, nuestros propósitos reales espirituales. Veamos esto. El Señor Jesucristo tenía libre albedrío como lo tenemos nosotros, pero el Señor Jesucristo tenía poder para poner su vida, o sea, para poner su vida, para salvarnos, para morir en la cruz, pero también tenía poder para volverla a tomar. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo teniendo esa autoridad y ese poder sobre su propia vida? Sin embargo, actuando una vez más en completa dependencia del Padre, esperó a que fuera Él, el Padre, quien le levantara de entre los muertos. Sujeción, esto es obediencia al propósito de Dios, a pesar del sufrimiento. Esa es una mentalidad que tenemos que tener nosotros, absorber nosotros, porque hoy en día se ha olvidado mucho el propósito de nuestra vida cristiana. Mucha gente está desviada en el camino, tristemente desviada en el camino, pero esperamos nosotros sí tener claro que más que cualquier beneficio, bendición, seguridad, comodidad y propósitos nuestros alcanzados, está la obediencia, la humildad y la sujeción al Señor. Él se sujetó y este es nuestro ejemplo de vida. Además, la resurrección fue la respuesta del Padre a su oración. Él había dicho, no me abandones, ¿por qué me abandonas, Padre? Él se sujetó en medio de voltea a verme, estaba declarándole lo que estaba pasando, pero él esperó. No usó de esa autoridad que él tenía, no usó de su libre albedrío, sino que quiso sujetarse y obedecer al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? La resurrección entre los muertos. Esa fue la respuesta del Padre en oración. No fue inmediato, por supuesto, todos lo sabemos, pero siempre hay una respuesta. Tal vez sea no en este momento o no cuando le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. También fue no inmediatamente que estaba en la cruz, pero hubo una respuesta en el momento, en el plan de Dios, estaba perfectamente en el contexto de la salvación de los hombres. Esa fue la respuesta. Ahora, ¿qué vamos a encontrarnos en este salmo, en esta última parte del salmo? A partir de ahora, en este salmo, la nota dominante es agradecimiento, el agradecimiento y la adoración. Agradecimiento y adoración. No la buscaba para él, pero enseguida vamos a ver cuál era la intención del Señor. También se exploran aquí las bendiciones ilimitadas que la obra de Cristo ha conseguido para los hombres pecadores. Esto también lo vamos a entender, lo vamos a tocar, porque así está en este salmo profético de David, del Señor. Hay una continua invitación a nosotros, los santos, para que se unan al Hijo en esta alabanza, que debe ser ofrecida en primer lugar porque Dios resucitó a Cristo. En primer lugar, porque Dios resucitó a Cristo. Veremos también que esta adoración se va experimentando en distintos círculos cada vez más amplios, al grado de que desde una pequeña asamblea de fieles, sus discípulos y otros que se fueron añadiendo, también siguió adelante hasta terminando con todas las naciones de la tierra. Todo lo vamos a ver declarado en este salmo. Empecemos entonces. El primer punto, la formación de un nuevo pueblo, llamada los hermanos de Jesús. Estos son los hermanos a los que nos referimos en el nombre del mensaje de hoy. Empecemos por cómo se formó, cómo está la formación del pueblo. Y eso lo vamos a encontrar en el Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Veamos esto. El triunfo de Cristo dio lugar a una nueva congregación en el mundo, que aquí son presentados como los hermanos. Mis hermanos, dijo Jesús, tal como está subrayado en el versículo 22. Recordemos que también en Romanos 8 dice, porque a los que antes conoció se refiere a nosotros, que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados para la salvación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo. Entendamos esto, el propósito de Dios no es que tengas todas las comodidades, todas las bendiciones, toda la protección, ninguna enfermedad. No es ese el propósito de Dios. Esas son cosas adicionales, pero recordemos que el propósito de Dios es primeramente en lo espiritual y eterno, en lo eterno, y después en lo temporal. Eso tenemos que aprenderlo porque si no vamos a estar luchando y teniendo dudas. El propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, el carácter de su Hijo, las metas de su Hijo, los propósitos de su Hijo, anunciar a tu nombre a mis hermanos, darle la gloria al Padre por el milagro de la resurrección. Esos son los propósitos. Y termina diciendo este versículo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito siempre tenía un lugar especial en el pueblo de Israel, en la ley también. Tenía doble derecho a la herencia, tenía un puesto de privilegio y era honrado por sus hermanos, honrado por los hermanos. Bien. Segundo, la primera tarea que el Señor describe en este salmo es, anunciaré tu nombre a mis hermanos, tal como lo leímos en el versículo anterior, en el 22. Dice también, después de resucitar sentía la urgencia de, y estoy haciendo un alto aquí, porque ¿cuál era la urgencia? Cualquiera de nosotros podría pensar que la urgencia de Jesús era que Él ya había muerto para la salvación de nuestras almas, de los pecadores. Cualquiera diría, Él corrió a decirles, está hecho y ahora ustedes son salvos. No, fíjense lo que la urgencia del Señor era de revelar a todos quién había sido el autor de esa liberación. Anunciaré tu nombre, el nombre del Padre. Su propósito era anunciar el nombre del Padre, no la obra que Él hizo, sino la gloria, la obra que había hecho el Padre. Anunciaré tu nombre. La intención del Señor es anunciar el nombre, glorificar el nombre de su Padre. Y eso es lo mismo para nosotros, ¿eh? Por supuesto que sí. Este es el verdadero anhelo de Cristo, mostrarnos la belleza y hermosura de la santidad de su Padre. Esto fue lo que estuvo enseñando el Señor. De hecho, en el aposento alto, en los últimos momentos antes de ser aprendido en el huerto, les enseñó diciendo, en Juan 17:6 está escrito, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Señor, el plan, el propósito, la tarea del Señor era anunciar, ha manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Si me conoces a mí, conoces al Padre. El objetivo es conoce al Padre, glorifica al Padre, alaba al Padre, reconoce que Él es el dador de vida y mantiene la vida en todo el universo, el creador de todo y sustentador de la vida. Un poco después, en el mismo capítulo, unos momentos después, les dice, y les he dado a conocer tu nombre, orando al Padre, y lo daré a conocer aún. ¿A qué se refiere con que lo daré a conocer aún? Pues eran los últimos momentos. Poco después iba a ser aprendido para ser juzgado y condenado a la muerte en la cruz. ¿A qué se refiere entonces con lo daré a conocer aún? Pues faltaba algo especial, sublime, que marcaría el cambio en la vida de todo hombre, mujer, joven, niño. Algo que partiría en dos la historia del mundo, algo que sería sublime y supremo, que es, faltaba la cruz, el sacrificio de la cruz. La cruz es la mejor revelación de Dios que tenemos para el hombre. Es la mejor revelación. Ahí se muestra el amor de Dios, el verdadero Padre de amor, el Dios todopoderoso que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí estaba incluido también la obediencia, el amor y la obediencia, el amor a nosotros para morir en la cruz, la obediencia y sujeción al Padre para morir en la cruz. Ahí está la revelación del amor, de la gracia, del poder de Dios para salvarnos. Ahora, en el mismo versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos.
Jesús deseaba encontrarse nuevamente con sus discípulos para compartirles el gozo por la liberación, la felicidad que tenía por la liberación que su Padre hizo en él. No pudo detenerlo los lazos de la muerte, porque de entre los muertos fue resucitado, venciendo la muerte, resurrección, recibió vida estando en la muerte. Y eso es una promesa para nosotros también. Lo que sucedió en Jesús fue levantado entre los muertos. Nosotros sabemos que nuestro cuerpo va a quedarse porque polvo eres y en polvo te vas a convertir, pero nuestro espíritu y nuestra alma parten inmediatamente, digo, y subrayo, inmediatamente a la presencia de Dios o a otro lugar de tormento. Ya lo sabemos. Pero hay un momento en el que va a haber una resurrección de los muertos, de todos aquellos que hayan dejado aquí su cuerpo. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado como el del Señor. Jesús enseñó esto y les anunció lo siguiente. En Marcos 16:6 dice, mas Él les dijo, no os asustéis. Les dijo un ángel a las mujeres que fueron a buscarlo al sepulcro. Cuando resucitó les dijo, mas Él les dijo, el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea y le veréis como os dijo. Esa era la intención para anunciar a sus hermanos. Necesitaba verlos, necesitaba volver a reunirse con ellos. Él quería reunirse con ellos. El tercer punto que quiero destacar aquí es el propósito para con sus hermanos también era animarlos, consolarlos y fortalecerlos. Recordemos que cerca después de que fue aprendido, todos sus discípulos huyeron, todos los seguidores huyeron, se fueron y se desanimaron porque pensaban que lo que iba a suceder es que iba a tomar el reino. Dijeron, ya está perdido, esto ya está perdido. Estaban tristes por perder lo que ellos suponían que iba a suceder porque no lo entendieron hasta después, que el propósito era que resucitara de entre los muertos, que muriera y resucitara, aunque se los había dicho, ellos no lo captaban. Pero también quería fortalecerlos porque necesitaban esa fuerza ya que habían quedado debilitados. Si al Maestro, al Señor, al Dios que reconocían en Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, le hicieron esto, van a perseguirnos y lo van a hacer con nosotros. Entonces había que fortalecer la fe y había que fortalecerlos en decir, todo lo que les dije está sucediendo y seguirá sucediendo. Ahora, es de destacar que no había en él pensamientos de venganza y había muchas razones para que él se avergonzara de ellos, pero no lo hizo. ¿Avergonzar en qué sentido? En que habían huido sus amigos, ya no los llamaré siervos, sino amigos, sus amigos. Qué difícil es cuando un amigo se va. Qué difícil es cuando alguien muy amado, muy cercano a ti, se va. Y más cuando estás en una necesidad. Eso le había sucedido. Pero él no fue a reclamarles, ni se avergonzó de ellos. Solo quería decirles que tenía sentimientos de amor hacia ellos. Solo ese era el propósito, sentimientos de amor. De hecho, en Hebreos 12:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, hermanos de Jesús. Somos hermanos del Señor Jesucristo. Pocas veces nos damos cuenta de eso. Él hizo posible que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna y sea hijo del Padre. Por supuesto que les dijo, anunciaré mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Eso dice Hebreos 2:11 y 12. Nuestra relación con el Padre, por supuesto que está lejos de ser la relación que tiene Jesús con el Padre, con su Padre. ¿Por qué? Porque es eterna, porque es perfecta, porque es incondicional. Nosotros estamos siendo transformados en la medida en que obedezcamos, nos sujetemos
obedezcamos su palabra, la cual estudiamos, leemos, meditamos en ella y la obedecemos. Y al Espíritu, cuando nos guía a través de su palabra, nunca se va a contradecir el Espíritu a lo que él mismo inspiró. Bien. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, Él nos dio la autoridad, la posibilidad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tenemos derecho a ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos y creemos en su nombre y creemos en todo lo que Él dijo y seguimos fielmente o estamos en el proceso de hacerlo fielmente y Él nos está transformando a través del poder, del trabajo del Espíritu Santo, del amor, aún de las ocasiones en que hay disciplina, todo para volvernos cada vez más semejantes a Jesús, el primogénito de los hermanos. Ahora, no solo sucedió esto, no nada más quedó así. Hubo algo más que pasó a través de esto. Y no solo es nuestro hermano, sino también sumo sacerdote. Sumo sacerdote. ¿Por qué? En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado a través del padecimiento de la cruz en la obediencia del Señor al Padre, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sumo sacerdote es el sacerdote con mayor rango. Así se llamaba, así fue dicho a Moisés que sería el sacerdote que estaría como jefe de todos los demás sacerdotes. Recordemos que a nosotros nos constituyó sacerdotes para Dios nuestro Padre, sacerdotes que interceden por los demás, sacerdotes que buscan glorificar el nombre de Dios, que hay sacrificios que ofrecemos de alabanza, sacrificios muchas veces en negarnos a nosotros mismos, en ir a la cruz, son sacrificios que ofrecen los sacerdotes como tú y como yo. Él es el sumo sacerdote, Él es a quien obedecemos, a quien nos sujetamos. Cuarto, el propósito para con sus hermanos también era llevarles a ser verdaderos adoradores. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no adoradores, porque cualquiera puede llegar a ser un adorador. De hecho, recordemos que el Padre decía del pueblo de Israel, y creo que mucho hay todavía de gente que lo hace así, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El verdadero adorador es aquel que adora de corazón, adora desde su espíritu, adora con todo su ser. Todo está involucrado en ese sacrificio de adoración. Espíritu, alma y cuerpo están concentrados en adorar al Padre y en cada uno hay oportunidades para manifestar esa verdadera adoración. El Salmo 23:23 dice, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Ahora, quiero comentar algo aquí. Él se proponía cambiar nuestras vidas fracasadas porque íbamos con un destino a un lugar de tormento eterno para convertirnos en verdaderos adoradores de Dios. Ahora, hay una oportunidad de ser verdaderos adoradores de Dios según lo que vemos aquí. Y esa era la intención de Jesús a través de esto que dejó en inspiración el Espíritu en el Salmo 22. Ese era el gozo puesto delante de él. Y por él fue que sufrió la cruz. Y ese debe ser el nuestro, ese debe ser nuestro gozo. Recordemos Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces leemos esto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, etc. Mire, aquí lo que está diciendo, nuestro ejemplo es Jesús. Hagan lo que Jesús, resalten lo que hizo Jesús. Vean a Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿A quién admiras más tú?
Si tú admiras a un hombre, si tú admiras una organización, si tú admiras la fama, la riqueza, si tú afirmas la comodidad, el estar siempre seguro, no quiero enfermarme, no quiero padecer, no quiero nada. Perdón. Si Jesús fue a la cruz, ¿qué se espera de nosotros? Sigo adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A través de la fe de Él es que nosotros tenemos fe y estamos creciendo en la fe. El cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, la humillación, todo lo que pasó con el rompimiento con el Padre y también los dolores de la cruz, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese era el gozo puesto delante de Él, y por eso sufrió la cruz. Ahora, para adorar correctamente a Dios es imprescindible, es fundamental conocerle. No puedes adorar lo que no conoces. No puedes admirar lo que no conoces. No puedes glorificar lo que no conoces. Y no sería de labios para afuera. Y eso Dios lo desecha. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo desechaba al pueblo por falsos, por hipócritas. El que no conoce a Dios no lo puede adorar perfectamente. Ahora, es absurdo, es ilógico intentar adorar a un Dios a quien no se conoce, tal como lo dice. Tal como lo hacían los samaritanos cuando Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Y a los griegos, Pablo en Hechos 17:23 Pablo les dijo, cuando iba pasando por la avenida donde estaban todos los dioses que adoraban los de Atenas, dijo, vi el altar que tienen al Dios no conocido, pues ese Dios no conocido es del que yo hablo, ese es del que yo predico. Ellos no lo conocían los griegos o los gentiles, que son también los griegos, ni los samaritanos, que era el Israel que se había separado. Tenían su propio lugar, tenían vamos a decir, su ídolo, su lugar de adoración a Dios diferente que al que Dios había escogido. Entonces, pero este nuevo pueblo del Mesías puede adorar a su Dios porque Cristo se había encargado de anunciar su nombre a sus hermanos. El Señor fue vez tras vez anunciando al Padre, hablando del Padre, glorificando al Padre, orando al Padre en todo momento, dándole gracias al Padre en todo momento. Los verdaderos adoradores de Dios son los que le temen, dice este versículo. Los que teméis a Jehová, alabadle. Eso dice en este versículo del Salmo 22, es el versículo 23. Este temor del que habla aquí no es pánico o miedo, terror. No es eso lo que se refiere. Porque con un apoyo escritural, porque dice la escritura en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿a qué le damos más peso? ¿Al trono o a la gracia? El trono exige, vamos a decir, exige reverencia. El trono es el de un rey, el cual es honrado por todos. Recordemos que la reina Esther, cuando quiso ir a abogar, a luchar para que no se atacara al pueblo hebreo, cuando fue con el rey Asuero, tenía que quedarse afuera. Ya sabía ella que si el rey no levantaba su mano para permitirle entrar, era reo de muerte, iba a morir. Pero sí lo hizo, sabemos que sí lo hizo, y ella entró y pidió hacer una reunión para celebrar al rey, etc. Ahí está en el libro de Esther. Entonces, el trono implica reverencia a Dios, respeto supremo, reverencia a un Dios vivo. Asuero se queda muy por abajo. Los reyes a los cuales se humillaban y se dirigían a él con respeto, no es nada.
Este es el Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores. Y la gracia es el regalo de Dios, es el don de Dios para nosotros. Ahí nos acercamos a ese lugar de reverencia, pero también de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, dice también en este versículo, glorificad descendencia toda de Jacob. Esto quiere decir glorificarle es darle la importancia que se merece, darle la importancia que se merece. La pregunta es, ¿qué es lo que merece de nuestra parte? ¿Qué es lo que merece Dios de nuestra parte? Él tiene derecho a, ¿qué pudiéramos decir aquí? ¿A qué tiene derecho? No, pues a la adoración, correcto. ¿Qué más de nuestra parte adicional? ¿Qué más? Porque eso nos lo enseña el Señor. Pero ¿a qué se refiere aquí? A nuestra vida entera entregada sin reservas, porque Él nos compró por precio y no por oro, ni por piedras preciosas, ni nada material. Nos compró con el precio de su sangre, de su vida, porque la vida del hombre está en la sangre. Él nos compró y nosotros dijimos, Señor, yo recibo tu gracia de la salvación y te entrego mi vida. Entonces, esto es muy importante. Esto es básico y se ha perdido mucho este concepto. Se ha extraviado y hemos creído por más oraciones, por más versículos y promesas que saquemos, le damos más importancia a nuestro bienestar, a nuestra seguridad, comodidad, cero problemas financieros, cero problemas de salud, relaciones correctas, tener todo en la vida. Y nos olvidamos de lo más importante, nos olvidamos de algo fundamental. Jesús nos enseñó en Marcos 8:34, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir niéguese? Niega todas esas comodidades, seguridades, niégalo. Estás ya puesto a los pies, está en el altar del sacrificio. El fuego está encendido. Y ahí están nuestros deseos, anhelos, propósitos, nuestras metas en la vida, nuestro bienestar, comodidad, salud. Todo está puesto en el altar. Puede el fuego consumirlo. ¿Por qué? Porque ese es el sacrificio. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. La cruz es muerte. Toma tu cruz y sígame. Tomar la cruz es estar convencido de que la cruz es un instrumento de sacrificio. ¿Y qué vamos a sacrificar? Nuestra vida en una forma bien dirigida es sí, todo tu carne, tus pasiones, tus deseos, tus comodidades, tus anhelos, tus planes, todo lo que nosotros le damos una gran importancia. Señor, defiéndenos. Señor, prospéranos. Señor, dame, protégeme. Señor, porque tus promesas son para mí. Señor, porque tus promesas son para que yo esté bien. En otras palabras, un poco más espirituales tal vez, o sacadas de la Biblia, pero ¿ese es el propósito de Dios? La pregunta es, ¿ese es el propósito de Dios? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y toma tu cruz y sacrifica tu carne, esos deseos, pero es que es para estar bien. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Cuál es la prioridad número uno para Dios? Tu vida espiritual antes que tu vida temporal. Esta es eterna, esta es temporal. En la carne, las protecciones y todo. Pero es que la Biblia dice, sí, siempre y cuando se cumpla lo eterno, también vas a recibir bendiciones en lo temporal. Estoy claro en eso. Lo que pasa es que nos olvidamos de lo eterno y le damos más peso a esto. Y eso se llama carne. Ahora, sigamos adelante. Hemos estado aprendiendo algo el martes. Apenas entramos en este tema. ¿Cuáles son las prioridades de un cristiano? ¿Cuáles deben ser? Primera, Dios debe ser el primero. ¿A quién se le da la gloria? Cuando te dicen, ay, qué bien haces tú esto, qué bien hablas, qué bien sirves, qué bien que vas a sanar a los enfermos, orar por los enfermos, a dar tu dinero.
La prioridad es darle la gloria a Dios. Jesús, nuestro ejemplo, puestos los ojos en Jesús, Él nos lo enseñó. Lo primero que hizo al resucitar es, hablaré a mis hermanos de ti, de tu nombre. Y eso lo hizo durante todo su ministerio. Segunda prioridad, desarrollar un carácter justo según Dios. ¿Quién tendrá? ¿Qué ejemplo puedo buscar de un carácter justo según Dios? Claro, Jesucristo, bien dicho. Sé que en su casa, en donde están, lo dijeron, Jesús es nuestro ejemplo. El carácter de Jesús es lo que se debe reproducir en nosotros. Jesús estuvo dispuesto a la muerte por obediencia. Teniendo la autoridad para tomar su vida, poner su vida y volverla a tomar, dijo, no, no. Voy a la cruz porque el Padre, después de orar, me dijo, vas a la cruz. Y voy a esperar a que Él me resucite, aunque yo tenga poder para salir de entre los muertos. No, es mi Padre el que lo va a hacer. Tercero, busca primero el reino de Dios y su justicia. Su justicia es una vida recta, una vida conforme a la obediencia a sus mandamientos. No busques las promesas de bienestar. Búscalos complacer a Dios. Busca primero el reino de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, separado de todo lo mundano, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Tú eres un rey poderoso, el rey de reyes y señor de señores. Venga tu reino. Hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la de mi familia, ni de los demás. Hágase tu voluntad en la tierra, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi economía, en mi salud. Hágase tu voluntad, lo que tú tengas previsto, así como se hace en el cielo. Pablo 3 veces oró. Lo vimos el martes. Dios, quita de mí este aguijón. Dice, 3 veces oré a Dios que quitara de mí este aguijón en la carne. Y me ha contestado, bástate mi gracia. La respuesta es no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Y Pablo entiende, dice, esto lo hizo para que la grandeza de las revelaciones que he recibido no me exaltara sobremanera y perdiera mi vida, mi edificación espiritual. Entonces, de buena gana acepto estar en padecimientos, persecuciones, sufrimientos, restricciones, etcétera. Estoy agradecido porque tengo esa posibilidad de vivirlo así. Busca primero el reino de Dios, su voluntad y su justicia, andar como Jesús anduvo. Esas son. Sigo adelante. El 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido. Dice, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, cuando Jesús clamó a él, cuando al que se refería el rey David clamó a él, le oyó. Dios oye nuestras oraciones porque dice que Dios oye a aquellos que le aman. Dios escucha tu oración y la mía. ¿Cuándo se va a responder? En el tiempo de Dios. ¿Qué va a responder Dios? Conforme a su voluntad, para bienestar tuyo, porque todas las cosas obran para bien. Pero ¿cómo va a obrar si estoy enfermo? ¿Cómo va a obrar si mi economía? Todas las cosas obran para tu bien eterno espiritual. A los que amamos, le damos la vida a Dios, le obedecemos conforme a su palabra y a sus mandamientos, a los que amamos a Dios. Esto es, a los que andan en espíritu, a los que le dan prioridad a lo espiritual, a lo eterno, y no a la carne. Es un versículo importante ese, pero muy usado para que todas las cosas obran para bien, es que me va a ir bien, bien en lo que yo quiera. No, perdón, ese es un error doctrinal tremendo, un engaño. Eso es lo que maneja en la doctrina de la prosperidad, la cual es falsa. Lo vemos en la vida de los discípulos. Siempre me refiero a Pablo, pero los tesalonicenses, dice Pablo, ustedes sufrieron lo mismo que sufre la iglesia de Judea. Las mismas persecuciones, las limitaciones, el que les quitaban sus propiedades, lo sufrieron los tesalonicenses y Pablo les daba aliento en eso. Este versículo 24 se refiere a los enormes sufrimientos de Jesús en la cruz. Pero
ahora desde la perspectiva de su liberación. Ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, Dios le oyó, y con dolor en su corazón el Padre, por supuesto, a quien en su sano juicio, ¿qué hombre en su sano juicio le gusta ver sufrir a un hijo? Está dispuesto a cambiar la vida de suya por la del hijo, a enormes sufrimientos a la cruz, pero ahora desde la perspectiva de su liberación. Fue menospreciado por el pueblo Jesús. Vimos su humillación en la segunda parte. Sin embargo, fue aceptado por Dios. Pregunta, ¿qué te interesa más? ¿Que los demás hablen bien de ti? ¿Tener puros like? Muchos like. Que suban la cantidad de likes. Muchos seguidores y muchos like. Muchos buenos comentarios, muchas estrellitas. ¿Eso es lo que te interesa? Jesús no lo fue así. Jesús fue rechazado, humillado, avergonzado, despreciado, abandonado por todos. Sin embargo, fue aceptado por Dios. ¿Cuál debe ser una prioridad real para nosotros? Dios debe ser el primero. Nuestro interés debe ser, como dijo Pablo, yo no tengo en nada ser juzgado por un tribunal humano alguno, ni aún mi conciencia, ni aún mi conciencia, porque el que me juzga es Dios. 5. El propósito para con sus hermanos, satisfacer todas sus necesidades y anhelos eternamente. El 25 dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Cuando Cristo estaba en la cruz, hizo ciertos votos, dice aquí, que ahora se disponía a cumplir una vez recibida la liberación. ¿En qué consistían esos votos? ¿A qué votos se refiere este salmo? Como vemos, es profético, es de Jesús. Tenía que ver con testificar a otros acerca de la fidelidad y el poder de Dios a liberarle de sus amigos. La prioridad era primero Dios, darle la gloria a Dios. Es que lo que ahora hice es para la salvación de todos ustedes pecadores. No, ese no es el corazón del Señor Jesús. Su propósito siempre fue testificar a otros acerca de la fidelidad y el poder de Dios y a librarle de sus enemigos. Dice, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados. Veamos, los votos, según el Salmo 66, versículos 13 y 14 y el Salmo 116, versículo 14, dice que los votos se celebraban con un sacrificio que era seguido por una comida a la que eran invitados los amigos y familiares cercanos. Esto es el comentario de esos dos salmos que cité, 66 y 116. Así era la costumbre de celebrar los votos. Sacrificio junto con sus amigos y familiares cercanos. Por eso dice aquí, comerán los humildes y serán saciados. Esta comunión, basada en la adoración a Dios, produce una plena satisfacción en quienes participan en ella. Solo cuando nos convertimos en adoradores auténticos de Dios es cuando nuestras necesidades más profundas son saciadas. ¿Qué necesidades? Las necesidades eternas en nosotros, nuestra vida espiritual, cuando nos convertimos en verdaderos adoradores. Es cuando nuestras necesidades más profundas son saciadas. La Biblia no dice que los tesalonicenses dejaron de ser perseguidos ni afectados. Tampoco dice de Pablo y de muchos otros. Pero sí sabemos, y la honra que les da Pablo a los tesalonicenses por soportar y mantener su fe es seguramente algo que Dios le inspiró. El 26 dice, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá nuestro corazón para siempre. Esta liberación eterna solo podía realizarla Cristo, Jesús, como consecuencia de su obra en la cruz. Porque dice, vivirá vuestro corazón para siempre, tu espíritu va a ser para siempre, vivirá, vida dada por Dios. Solo Cristo lo podía hacer. Esta gran verdad la anunció durante su ministerio, por supuesto, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
de un estado de muerte espiritual a un estado de vida espiritual. Cristo invita, hace una invitación a aquellos que se unen a Él en la adoración al Padre, para que disfruten de todo lo que Él ha ganado en la cruz para el ser humano, para siempre, para siempre. Sexto, el propósito de Cristo, que todas las naciones adoren a Dios. El versículo 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El pequeño círculo que dijimos de adoradores, sus discípulos y algunos remanente fiel del pueblo de Israel, ahora se expande hasta abarcarlo todo. Ahora el reino de Cristo se extiende hasta los confines de la tierra, porque dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Incluía a todas las naciones, no solo a los judíos. Para eso hubo que romper barreras. Todas las barreras serían rotas para que todas las familias de las naciones disfrutaran de su bendición. Pablo, fue enviado a los gentiles. Pedro le fue mostrada una visión de un lienzo y una voz que decía, lleno de diferentes animales inmundos, y le decía a la voz, Pedro, mata y come. Y dijo, nunca comeré lo que es inmundo, Señor. 3 veces se le mostró hasta que entendió que a los gentiles, cuando fue con Cornelio, y entendió que a los gentiles también se les había dado la salvación, la gracia de la salvación y el Espíritu Santo. Antes de recibir esto, es necesario que cumplan ciertos requisitos que el salmista expresa con claridad, y son estos. Se acordarán y se volverán a Jehová. Descripción perfecta de lo que significa la conversión. ¿Por qué? ¿De qué se acordarán? Porque dice, se acordarán y se volverán a Jehová. No solo recordar y aceptar mentalmente los hechos históricos. Jesús murió en la cruz, Jesús murió por tus pecados. Yo lo aprendí antes de convertirme en un creyente cristiano. Yo aprendí eso, todo esto estuvo en mi mente y lo repetía constantemente. Eso lo aprendí de la religión en donde nací o donde fui educado. Pero no es recordar mentalmente los hechos históricos, es volvernos a Dios de nuestros malos caminos, todo lo que es diferente a sus mandamientos, para así adorarle y servirle como nuestro Dios. Ahora sí, ahora que lo estás obedeciendo, su palabra, sus mandamientos es Jesús obedeció, aunque tenía el poder de liberarse de la muerte, Jesús obedeció. Jesús le dijo a Pedro cuando sacó la espada y le cortó la oreja a un siervo del sacerdote. Dijo, ¿por qué haces eso? ¿Crees que no tengo autoridad para ahorita mismo pedirle al Padre que me envíe una legión de ángeles y barrer con todos estos? Pero es necesario que se cumpla la palabra porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Otra vez, la obediencia y la obediencia y la voluntad. En este salmo estamos viendo el ejemplo claro de un Salvador que se sacrificó por ti y por mí, y por tus hijos, y por tus padres, y por toda tu familia. De la obra inolvidable, también se acordarán de la obra inolvidable de la cruz. Es el único punto de encuentro entre el hombre pecador y Dios. Ya lo dije. Es el único punto de encuentro. La cruz, sin sin estar la cruz en esto, sin estar la muerte de Jesús en esa forma, no estaríamos con una buena relación con Dios. Vendrá un día cuando Cristo, que fue crucificado, regresará en gloria y exigirá que se reconozcan los derechos que adquirió en la cruz. ¿Por qué? Porque de Jehová, dice el 28, es el reino y él regirá las naciones. Filipenses 2, 9 a 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El exaltarlo hasta lo sumo le glorificó, como Jesús dijo, Padre, glorifícame, como la gloria que yo tenía antes, pero ahora estaba a la diestra del Padre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, sobre todo principado, potestad, poder y señorío que exista. Mucha gente todavía tiene temor a que si el diablo y que si Satanás y que si el espíritu,
A ver, ¿cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás bien? Si no hay pecado, si no has abierto la puerta al diablo, por supuesto que no te puede tocar. Por supuesto que no. Puede impedir, a Pablo le impidió ir a ciertas partes, pero solamente porque detenía la obra pero fue temporal. Finalmente lo hizo. Dice enseguida, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, principados, potestades, poderes y señoríos, y en la tierra, reyes y todo ser humano, y debajo de la tierra, aún a los muertos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muchos se volverán y adorarán a Dios voluntariamente en gratitud por lo que hizo Jesús en la cruz por ellos. Pero habrá otros que lo harán por la fuerza. Todos aquellos que se resistieron, todos aquellos que lo negaron, se doblará toda rodilla. Demonios, potestades, Satanás y todos los ángeles doblarán su rodilla delante del Señor Jesús. Y séptimo y último, el propósito de Cristo es que todos adoren a Dios. El Salmo finaliza presentándonos a Cristo como objeto de adoración universal también. ¿Por qué? Porque el Padre lo hizo así. El 29, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Este es el primer grupo, fíjense. Los poderosos de la tierra son aquellos que tenían riquezas o que su arrogancia no había sido suficiente para humillarse y reconocer al Señor. Ese es el grupo, presentando a Cristo como un objeto de adoración. Esos, habrá muchos que se nieguen, habrá otros que lo reconozcan. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, estoy diciendo que si se usan en el reino conforme a la voluntad de Dios, Dios las aprueba, si no, serán tu perdición. Tal como lo dijo del joven, el hombre rico que se acercó a él. Los ricos y los arrogantes es lo que estaba comentando, pero también los humildes y los moribundos es el segundo grupo. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Por supuesto que todos vamos a descender al polvo si es que el Señor no viene antes. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, nadie lo podemos conservar. Pero aquí también está hablando de los humildes, de los que a veces me siento como gusano, me siento como en el polvo, humilde delante del Señor. Y aún los santos del Antiguo Testamento, los que anduvieron en fidelidad, todos los que están estaban esperando para que el Señor los llevara, que estaban en el Hades, la parte donde estaba Abraham y que estaba Lázaro, y ya sabemos la historia esa que él contó el Señor, la parábola. El Salmo 23:30 dice, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, hasta la última generación después de él. Entonces, abarca los ricos, los humildes y ricos y arrogantes, humildes y moribundos, y hasta el último día de los tiempos. Es atemporal esto, va a seguir hasta el último día. Así va a estar. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él lo hizo. Termino diciendo esto. Ninguna experiencia de sufrimiento y de liberación divina de la historia bíblica, estoy incluyendo a todos los santos que están escritos, los héroes de la fe, aparte de la experiencia de nuestro Señor en la cruz y de su posterior resurrección, ha tenido un resultado tan universal como el que hemos visto en este salmo. Ninguna experiencia. Háblame de quien quieras. El mejor de los santos que quieras. Ninguno tiene el impacto de lo que hizo nuestro Señor en la cruz y la muerte en la cruz y su resurrección. Quiero terminar con una declaración que me gustaría que me ayudaran a hacer. Primero la voy a presentar y luego la repetimos todos, como siempre. Gracias, Señor, por cambiar nuestra vida fracasada y sin esperanza, porque así estábamos todos, y por darnos la salvación, enseñándonos a ser verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Ahora les pido, repitamos lo escrito. Gracias, Señor, por cambiar nuestra vida fracasada y sin esperanza,
y por darnos la salvación, enseñándonos a ser verdaderos adoradores. Señor, muchas gracias, Dios. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias porque lo que has hecho tú, Señor, por nosotros, nunca nadie lo había hecho, ni nadie podrá hacerlo, ni sucederá jamás. Gracias, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tú viniste y con tu sacrificio nos diste vida. Y al resucitar de entre los muertos, nos diste la gracia de la salvación y una nueva esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, porque eso lo hiciste por amor. Gracias, Padre. Glorificamos tu nombre. Hemos aprendido cómo ser verdaderos adoradores. Aquellos que no buscan su bienestar personal primero, sino el primer lugar y la gloria y la honra es para Dios. En segundo término, es buscar que el carácter de Jesucristo se reproduzca en mí por encima de todas mis necesidades, porque también dice, en tercer lugar, esa prioridad es que busque el reino de Dios, la voluntad de Dios, que Él reine, que Él sea glorificado, que su plan y su propósito sea extender el reino. Yo voy a hacerlo, porque tú me llamaste a eso. Mi vida no me pertenece ya a mí. Mi vida fue comprada por alto precio, el precio de tu sangre, de tu sacrificio. Ya mi cuerpo no es mío. Mi alma, soy responsable de todas las decisiones que tome, pero esas decisiones van a ser encaminadas según tu voluntad, tus mandamientos. Y mi espíritu, que anhelo que sea obediente y atento a lo que tú guíes, Señor, según tu espíritu. Muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de la salvación, por hacernos hijos, por hacernos sacerdotes, reyes, por darnos la clara, eh, la clara persona a quien admirar, imitar, glorificar y obedecer. Jesucristo, nuestro hermano mayor, pero nuestro Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. También te doy gracias por todos aquellos que siguen confiando y diezmando, confiando en tu palabra cuando dices, el que mucho siembra, mucho cosecha, y el que deja de sembrar va a dejar de cosechar. Deja de cosechar. Señor, yo te pido que fortalezcas a todos esos hermanos que pueden llegar a debilitarse, que están en centros de readaptación, que están privados de su libertad. Señor, fortalécelos, que nada los detenga, que las situaciones que están viviendo, que aún a nosotros afuera, a veces nos intentan debilitar, ellos que están ahí, Señor, que tu Espíritu Santo ahuyente toda duda, temor, angustia, toda escasez, y que sean fortalecidos como lo fueron tus discípulos, animados, fortalecidos y consolados según la necesidad de cada uno. Gracias, Señor, por todos aquellos que ya dan como testimonio que fueron sanados de enfermedad, de la enfermedad actual y de muchas otras. Gracias, Señor, por la fortaleza. Gracias, Señor, porque cada día es menor la cantidad de personas que pierden la vida por este motivo. Señor, no nos limita ni nos atemoriza lo que pase en lo temporal, porque buscamos lo eterno, buscamos tu voluntad y buscamos glorificar tu nombre y vivir conforme a lo que tú anhelas. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero que su carácter se reproduzca en mí. Me falta, Señor, sé que me falta, pero me ofrezco, Señor, y lucho y te pido, Señor, sé que tú estás viéndome y conociendo mis debilidades, pero Señor, te pido, sé que en ocasiones tendré que ser llamado, tendré que ser disciplinado, pero con gusto y con gratitud lo hago, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien.